La editorial Acantilado acaba de publicar en español la que dicen que es la biografía definitiva del autor checo Franz Kafka. Una obra firmada por Rainer Stach, que le ha llevado 10 años y que en español tiene la traducción de Carlos Fortea. José María Marco, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo. Igualmente. ¿Es la biografía definitiva? La verdad es que la biografía tiene su historia, ¿no? Porque la editorial Acantilado ha esperado a sacarlo ahora, pero en alemán y luego en traducción inglesa también se había publicado antes. La obra de Kafka, una parte de los testimonios sobre Kafka estaba en poder de su amigo Max Brod, que lo había legado a sus herederos, y nadie ha tenido acceso a esa famosa maleta, a esos archivos de Max Brod, hasta que el autor Stach ha podido, no se sabe muy bien cómo, acceder a esos textos. Entonces la biografía, que es muy famosa ya, se ha ido publicando al revés, es decir, primero se publicó la última parte de la vida de Kafka, luego la segunda parte de la vida de Kafka, y ahora al final los inicios, es decir, la infancia y la juventud de Kafka. La editorial Acantilado, como lo ha publicado ahora, ha publicado los tres juntos, pero los tres libros unidos, ¿no? en una sola edición preciosa. Hay que decir que son 2 tomos, es una obra magna. Es una obra gigantesca, es una obra magna, son casi 2000 páginas con ilustraciones que están muy bien. 80 muy bien euros publicado. En las librerías. Sí, efectivamente. Entonces, claro, la historia es curioso por eso, ¿no? Por el acceso a los famosos documentos que tenía Max Brod, que luego este verano, por cierto, un tribunal israelí ha dictaminado que se queden en Israel, que no pueden salir de Israel, porque los herederos de Max Brod pensaban distribuirlos o venderlos, ¿no? por Europa. Es verdad que el amigo traicionó la última voluntad de Kafka, porque creo que él no quería que se publicaran sus textos, ya destruyó parte de su obra y quería que fueran quemados los que quedaran. Sí, lo que pasa es que en ese sentido Kafka siempre es un poco enigmático, ¿no? Es verdad que Kafka es de una exigencia enorme con respecto a lo que él publicaba, a lo que él escribía, porque es un artista de una talla monumental, ¿no? Y como tal muy exigente, ¿no? Con su actividad, ¿no? Con lo que daba al público, pero al mismo tiempo también era consciente de lo que hacía, ¿no? Entonces Max Brod traiciona a su amigo, a su gran amigo, que lo conocía muy bien. Él es autor además de una biografía preciosa de Kafka, la primera que se publicó, años 30 y poco. Traicionó, pero al mismo tiempo el escritor siempre tiene la voluntad de escribir para alguien, ¿no? Y parece difícil que Kafka escribiera cosas tan hermosas y tan impresionantes como las que escribió y luego quisiera abandonarlas. De hecho, se cuenta que a Kafka le gustaba ser leído, ya gozaba de cierta popularidad en vida, ¿no? Sí, y sí. otra cosa que también se desmiente es que fuera un tipo huraño, retraído. No, él iba a fiestas, a tabernas, salía con los amigos. Claro, lo que has dicho antes de la biografía y la mitología de Kafka es un tema que el libro, muy pesado, muy importante en el libro, ¿no? Y siempre he estado jugando la cuestión, ¿no? Está la obra de Kafka, que es difícil de interpretar, ¿no? Aunque es inmediata y todo el mundo la entiende a un nivel profundo, sí, inmediato la entiende todo el mundo. Luego, es una hondura que te llega, hondura, una claridad moral también, ¿no? Aparte de la exigencia estética, de la belleza del estilo, de la claridad, de la perspicacia, ¿no? De la intensidad. Y luego está la parte que es difícil de entender. En otro libro que ha publicado Stach, que se llama Esto es Kafka, sacan una anécdota, porque claro, son anécdotas que le han quedado después de las 2000, todavía hay cosas que decir, por eso lo de la biografía definitiva no se sabe muy bien. Cuenta como que ha encontrado la carta de un médico que le escribe después de la Metamorfosis, diciendo: he leído la Metamorfosis, me ha gustado mucho, pero quiero explicarla a mi familia y me gustaría que me dijera usted de qué va la Metamorfosis. Es decir, le había gustado, pero al mismo tiempo tenía dificultades para entrar. Pero lo que hay es que está la obra de Kafka y luego está la vida de Kafka, ¿no? Y las dos se han tendido a mezclar con demasiada facilidad, ¿no? Y se oscurecen, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Entonces está la obra de Kafka y luego está el personaje, ¿no? La biografía. Y la biografía en este sentido, ya conocíamos muchas cosas de Kafka, pero ahora lo podemos poner en su contexto y ser un personaje, como dices, un personaje muy al tanto de su época, muy interesado en muchas cosas. Aparte del judaísmo, era un alto funcionario de una empresa de seguros, con lo cual muy querido y muy estimado por la empresa, es decir, que estaba al tanto de cosas muy sofisticadas, de estadísticas, de maquinaria, de relaciones laborales, no era ningún retraído, y luego efectivamente le gustaba vivir, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, tiene esa relación tan compleja con su familia, tiene esa relación tan complicada con las mujeres. Con el padre, ¿no? Y con las mujeres, con el mujeres, sexo. ¿no? Muy complicada, efectivamente, sí. Judío no practicante. Judío no practicante, efectivamente, pero interesado por el judaísmo. Por ejemplo, la noche que conoce a
a la que va a ser una de sus amantes fundamentales, ¿no? Félix Bauer le sugiere, ¿no?, un viaje a Palestina y él se entusiasma. Como se enamora de Félix Bauer inmediatamente, él se entusiasma y se lanza a la idea de viajar a Palestina, porque entonces estamos en plena oleada sionista, ¿no? Hay un hombre mucho más interesado por la realidad, por lo moderno, por la vida actual, de lo que muchas veces se piensa, y una biografía queda muy claro, ¿no?, muy interesante. Rainer Stach ha consultado muchísimos documentos, los ha contrastado. Bueno, hay 3.000 páginas de anotaciones de diarios de Kafka, que fue, yo creo, una de las obras que dejó incompletas, ¿no?, y que le gustaría haber acabado, 1.500 cartas. Y algo muy interesante es que también se incluye la obra crítica que ha desatado la propia obra de Franz Kafka. Sí, en la biografía es muy interesante por eso. Aparte de la literatura pura, ¿no?, de Kafka, están los diarios y las cartas. Yo recuerdo que muy jovencito leía algunas novelas de Kafka y luego lo que me gustó muchísimo fue la correspondencia con Félix Bauer, que me deslumbró por la inmediatez del personaje, ¿no?, que es un personaje al mismo tiempo ingenuo, muy alegre, con una capacidad para ir a la intimidad de la mujer que quería, y entiendes muy bien que esas cartas que parecen de un personaje completamente neurótico fueran leídos por Félix Bauer como las cartas de un personaje deslumbrante, ¿no?, porque es muy difícil que alguien se enamore como se enamora Kafka de una mujer, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Es de una limpieza, de una inocencia, de una claridad, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Entonces, ha tenido en cuenta eso, ha tenido en cuenta efectivamente los diarios de Kafka son como partes de su obra, es decir, no escribe los diarios y pensando en el futuro, como algunos escritores hacen, lo escribe como parte de su obra, es decir, ensaya cosas de sus futuras novelas, de sus relatos, es ahí donde aparecen, es una especie de taller, ¿no? Entonces, efectivamente ha tenido en cuenta eso, es fundamental, y ha tenido en cuenta el contexto y luego la obra crítica sobre Kafka. El único pero quizá de la biografía es esto, ¿no? Es demasiado consciente de que está ante una obra que parece exigirle a él mismo escribir literatura, ¿no? Y yo creo que los profesores universitarios no debían intentar escribir literatura, debía estar prohibido. Es decir, no, los académicos, los investigadores, gente que se dedica al saber científico, aunque sea entre comillas, no debería intentar hacer literatura. Bueno, también fue muy importante la enfermedad que sufrió, de la que murió muy joven, creo que se jubiló con 39 años. Sí, murió de tuberculosis. De tuberculosis, y eso también está en la biografía muy bien retratado está muy bien y analizado también dentro de la obra del propio Kafka, ¿no? Sí, la última parte, la que cuenta la guerra mundial hasta la muerte, es extraordinaria. Es la época que mejor se conoce, ¿no? Sí, es la época que mejor. Lo que pasa es que ahora conocemos muy bien el principio. Pues que al final es una obra, esta biografía, que también habla de aquellos años en Praga, claro, y en Europa. Claro, el personaje está muy contextualizado, entonces muchas cosas que podían parecer sorprendentes, que podían parecer rasgos personales únicos, se comprende muy bien que formaban parte de la época. Es decir, que Kafka en un momento dado de su vida decidiera, por ejemplo, como decide irse a una especie de sanatorio nudista, hacer nudismo, por ejemplo, pero eso es típico de la época, ¿no? Toda una historia sobre el sexo, la salud, el cuerpo, todo eso a lo que Kafka le da tanta importancia. Es vegetariano obsesivo. Una vez cuando ya por fin consigue, está obsesionado con el trabajo, siempre ha estado obsesionado con el trabajo, y una vez consigue que su familia le dejen las tardes libres porque tenía que ir a la fábrica de su cuñado. Bueno, aparte de su trabajo en la cosa de seguros, tenía una fábrica, ¿no? Y le pedían que fuera a la fábrica con cierta regularidad, y por fin consigue que no ir a la fábrica, y entonces, en vez de dedicarse a escribir, que es su obsesión, se dedica a ir a un huerto a las afueras de Praga a cultivar tomates, y entonces la familia se queda asombrada. Dice, bueno, después de todo lo que hemos hecho. Pero eso corresponde también a cosas de la época, es decir, está muy influenciado por la época, y también es muy moderno en muchas cosas. En América, cuando sale toda esa modernidad americana, él la conoce de sus trabajos, la conoce profesionalmente, la conoce desde dentro, no es una cosa que él ignore, ¿no? Y no ignora tampoco lo que la modernidad significa, ¿no? No la ve como algo que se le viene encima, ¿no? La ve como algo que él está viviendo desde dentro, ¿no? Bueno, José María, pues muchísimas gracias. Ya habíamos tardado en hablar de Franz Kafka, sí, ¿verdad?, en esta sección. Tenemos que volver a hablar. Pues nada, hoy hemos recomendado esta nueva biografía, desde luego una biografía, yo creo que sí que va a ser imprescindible, de Franz Kafka, que acaba de publicar la editorial Acantilado.